Hola amigos, muy buenos días, tardes y noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a un video más de lo que es nuestro curso de base de datos con SQL Server. En el video del día de hoy, lo que vamos a revisar es las subconsultas. Vamos a seguir con el tema de las subconsultas y en este caso vamos a profundizar un poquito más. Veremos lo que son los operadores in, not in, any y all. Obviamente haremos primero una introducción teórica a lo que son estos operadores nuevos en este caso y luego iremos a lo que es la parte práctica en nuestro SQL Server. Dicho esto, podemos empezar. Por recordarles entonces cómo es que funcionan unas subconsultas. He hecho este gráfico un poco sencillo, pero que a partir de él se podrá entender mejor cómo funcionan las subconsultas. Bien, una subconsulta es una consulta pequeña que funciona dentro de otra consulta grande, es decir, una consulta hija que funciona dentro de una consulta padre. Y los resultados se votan en función y comparación de la consulta, de los resultados de la consulta hija y los resultados de la consulta padre, ¿sí? Quizá esto no se entienda del todo. Cuando ya realicemos ejemplos, se verá cómo funcionan estas subconsultas. Bien, entonces veamos la parte teórica de lo que son nuestros operadores nuevos en este caso. Entonces vamos a ver lo que significa el operador in. El operador in compara todos y cada uno de los resultados que obtiene de la subconsulta, es decir, de la consulta pequeña, con la consulta padre, y todos los que se parezcan o estén dentro del grupo de esta consulta salen como resultado de este select, ¿sí? Repito, esto se entenderá después cuando ya hagamos los ejemplos, ¿sí? El not-in es obviamente lo contrario, realiza la comparación de la subconsulta dentro de la consulta padre y aquellos que no estén dentro de ese listado de la subconsulta los botará en el resultado, ¿sí? El operador all. El operador all lo que hace es devolver verdadero si todos los valores de la subconsulta cumplen la condición, es decir, si todos la lista de valores o el único valor que devuelva la subconsulta hija cumple con los valores que tiene la subconsulta padre, el resultado se verá evidenciado al ejecutar ese select. Y bueno, el operador any, si tenemos un poquito de conocimiento en inglés básico, sabemos que any significa cualquiera, a diferencia de all, que significa todo. Entonces any lo que hace es devolverme true si alguno de los valores de la subconsulta cumple la condición. Es lo que se diferencia del operador all. Si todos los valores, en este caso en el operador all, si todos los valores de la subconsulta cumplen la condición, entonces devuelve un true. En cambio, si en este caso, si al menos uno o más de los valores cumplen con la condición, devuelve true. Se podría también traducir como un AND y un OR, ¿sí? Dicho esto, entonces ya podemos pasar a lo que es nuestra práctica en el SQL Server. Vamos ahí. Nos vamos a nuestro SQL Server, vamos a usar nuestra base de datos cursor persona, porque si recordamos en esta parte, en la tabla persona, nosotros ya teníamos unos cuantos datos. Vamos a verificarlos. Sí, tenemos aquí ya algunos datos. Tenemos el ID, el nombre, el apellido, la ciudad, la edad, la cédula y esta nueva columna que he agregado yo, que es el sexo, ¿sí? Que es M para masculino y F para femenino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta base de datos. Vamos a ver que si se nos esté usando en la base de datos, cursor persona, sí, y vamos entonces a usar nuestro primer operador que hemos aprendido. Será el operador in. Por ejemplo, nos dicen que saquemos todos y cada uno de los registros de las mujeres que tengan edad mayor al promedio de los hombres. Sí, es un poco enredada la consulta, ¿sí? ¿Y cómo se haría entonces este promedio de sacar las edades mayores al promedio de los hombres? Si ustedes lo harían, sería
con dos selects, ¿verdad? Entonces le digo un select primero para averiguar el promedio. Recuerden la instrucción average de la edad. ¿De dónde? De la tabla persona, where el sexo sea igual a masculino. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta parte de aquí y dicen que nuestro promedio es 28 años. Sí, entonces, ¿cómo le digo que sea mayor al promedio la edad de las mujeres? Si yo quisiera, yo diría que me seleccione el nombre, por ejemplo, y el apellido de la tabla persona, where la edad, where el sexo sea igual a femenino y la edad sea mayor que 28, ¿verdad? Porque es nuestro promedio de la edad de los hombres. Sea mayor a 28 años. Entonces, para yo hacer esta consulta debería primero saber cuál es el promedio de edad de los hombres, y luego con ese resultado que me da en la parte de aquí, yo ya podría ejecutar la parte de acá. Pero de cierta manera esto no es tan eficiente que se diga, ¿verdad? Entonces, he aquí donde entran lo que es la importancia de lo que son las subconsultas. Si yo le digo entonces que sea mayor que este nuevo select de aquí, lo agrupo, que sea mayor que cada uno de estos, esto todavía no es un operador in. Sí, entonces aquí voy a ver la edad para verificar de forma correcta. Vamos a ejecutar esto. Entonces todas estas edades son de las mujeres que tienen mayor al promedio de la edad de los hombres. La edad de los hombres del promedio era 28 años, es decir, todos tendrían que ser mayores de 28 años, y es eso lo que nos está mostrando en la parte de aquí. Entonces, esto es básicamente lo que es una subconsulta. Esta sería la parte de lo que es la subconsulta, la consulta hija, y esto sería la consulta padre. Y aquí vemos cómo es que funciona, ¿ya? Ahora bien, ahora sí, bueno, pongamos aquí que esto es una subconsulta, ¿sí? Ahora la parte de acá sería subconsulta con in. Entonces, ¿cómo hago una subconsulta con el in? Por ejemplo, entonces le digo que me seleccione el nombre y la edad de la tabla persona, where el sexo sea, en este caso, sea masculino, y la edad se esté entre, le digo entonces que me esté in, solo como entre 34, entre 28, entre 27. Que me seleccione las edades que están entre este rango, ¿sí? Es decir, una lista de valores. Y tenemos a todas estas personas que están entre esas edades, las que cumplen, es decir, los resultados de la parte de aquí los compara con la lista que yo le estoy dando acá, y pues me bota los valores que tengo aquí. Entonces ahora vamos a hacerlo con una subconsulta. Entonces le digo que me seleccione la edad, que me seleccione la edad de la tabla persona, where el sexo en este caso sea femenino. Vamos a ejecutar esta parte de aquí. Entonces nos compara todos y cada uno de los valores que nosotros tenemos en las edades de las personas. Entonces para corroborar esta partecita de aquí vamos a decirle un select edad
from persona where el sexo sea femenino. Vamos a copiar esto y vamos a hacerle también para masculino para evidenciar. Vamos a correr la parte de aquí y podemos observar que en este caso estamos comparando que las edades de la tabla de las mujeres se encuentren en la tabla de los varones, ¿sí? Entonces aquí le digo que me saque el nombre y la edad de las personas cuando el sexo sea de masculino y la edad esté entre las edades de las mujeres. En este caso, las edades de las mujeres son la tabla de arriba, serían todos tienen 34, a excepción de una que tiene 35. ¿Cuáles de esas son los que cumplen en la tabla de los varones? Sería este 34, aquí en la parte de aquí, este 34, este otro 34, este 34 y este 34, es decir, solo las personas, los hombres, en este caso que tengan 34 años. Vamos a correr la partecita de aquí y como podemos observar, aquí ya se ve reflejado los resultados que son aquellos hombres que tienen 34 años, ¿sí? Eso por lo que es el operador IN. Ahora vamos a ver una subconsulta con not in. Básicamente sería lo contrario a lo que es el operador in. Por eso es que voy a copiar nada más la parte de acá arribita. Voy a decirle que me seleccione el nombre, la edad de la tabla persona cuando el sexo sea masculino y la edad esté entre que esté entre las edades de las personas que sean el sexo femenino. Entonces le digo que no esté entre las edades de las personas del sexo femenino. Vamos a verificar acá entonces cuáles son las edades que no están dentro del sexo femenino. La tabla de arribita es la tabla del sexo femenino y la tabla de abajo es la del sexo masculino. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? El 34 definitivamente no sería, el 19 sí sería parte del resultado, el 17 también, el 28 y el 22 también serían parte del resultado. Vamos a corroborar esta partecita de aquí, ejecutando. ¿Sí? Entonces aquí tenemos reflejado que los datos que habíamos mencionado ya son aquellos que no están dentro de las edades de las mujeres. Es decir, en otras palabras, traduciéndolo, esto sería que me está haciendo una consulta en la que me saca las edades de los hombres que no sean iguales a cualquiera de las edades que tengan las mujeres. ¿Sí? Nada más y nada menos que eso. Vamos a pasar a nuestro a otro de nuestros nuevos operadores. Sería una subconsulta con all. Obviamente el significado en inglés, del inglés al español, esto tiene mucho que ver en este caso. Entonces, ¿cómo es que comparo? Vamos a ver cómo es que comparo. Entonces, como ejemplo para este, vamos a seleccionar los datos de las mujeres que sean mayores a cualquiera de todos los hombres. Sí, que sean en este caso las mujeres más mayores, en este caso serían las personas más mayores de todas, pero serían solo mujeres, ¿sí? Entonces le digo que me seleccione el nombre, el apellido también quiero, y la edad de la tabla persona, where sexo sea igual a femenino, y la edad sea mayor que todos, le digo en este caso, que todas las edades de los hombres. Select edad from persona where sexo sea igual a masculino. Vamos a ejecutar esta partecita de acá. Primero, antes que nada, veamos cuál debería ser el resultado. Sería cuál es la mujer que tiene, o cuáles son las mujeres que tienen más años que todos los hombres. Esta es la lista de las edades de todos los hombres. Son 34, 19, 34. En este caso, la edad mayor de todos los hombres, porque eso es lo que hace el operador all. Saca el mayor de todos los hombres y a este mayor le estoy diciendo que me saque en la parte de acá abajo
Le estoy diciendo que me saque la edad mayor al mayor de todos estos hombres. ¿Cuál es el mayor de todos estos hombres? Es el 34, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería salir? Cualquiera que sea mayor de 34 dentro de los datos de las mujeres. ¿Cuál es mayor que 34? Solo este 45. Y este es el único dato que nos debería salir. Vamos a ejecutar la parte de aquí. Y obviamente ese es el dato que nos está saliendo. Que sea mayor, que sea la mujer mayor que todas las edades de los hombres, ¿sí? Eso es lo que hace nuestro operador all. Y bueno, por último, pero no menos importante, nuestra subconsulta con el operador any. Recordemos que any significa cualquiera. Vamos a copiar la consulta que ya habíamos realizado en la parte anterior. Le digo entonces que me seleccione el nombre y el apellido de las edades de las personas cuando el sexo sea femenino. Así que me seleccione los nombres y los apellidos de las personas, de las mujeres, y que la edad sea, en este caso, sea mayor a cualquiera de las edades de las personas del sexo masculino, ¿sí? Estoy comparando a cualquiera de las edades. En la parte de acá arriba, y lo que lo diferencia del all de any, es que en el all me selecciona el mayor de todos. En este caso sería el mayor de todos y cada una de esta subconsulta. Acá en cambio le digo que me saque el mayor de cualquiera de cada uno de estos registros. ¿Cuál debería ser el resultado entonces? Si yo estoy comparando, en este caso, a el femenino con masculino, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mayores que el masculino? Vamos a ver cuáles son los mayores ejecutando simplemente este script de aquí. Y obviamente nos bota la mayoría de los registros de las mujeres, puesto que dentro de los hombres se encuentran las edades, estas edades de aquí, 34, 19, y cualquiera de las edades de las mujeres es mayor que la de los hombres. Entonces esta es la respuesta de la por qué nos bota estos datos al ejecutar la parte de aquí. Bien, hasta aquí hemos llegado en el video de la clase de hoy. No olviden que cualquier duda, inquietud o consulta ustedes pueden realizárnosla a través de los comentarios en cada uno de los videos, o si no al correo electrónico de cada uno de los instructores. Mi nombre es Andrés Jacome, miembro de la comunidad Microsoft de la Universidad Técnica del Norte. Tengan todos ustedes muy buenos días, tardes y noches y nos vemos en la próxima.